Y bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Vamos, Somos Chilenos, Radio Portales. Y me acompañan hoy, como siempre, Martín Álvarez. ¿Qué tal Martín? Saludos. Y Aquí. Cristóbal Laimbo. ¿Qué tal? Muy bien, usted, don Rodrigo, ¿cómo está? Muy bien, por lo mismo gusto saludarte, Cristóbal. Las noticias se van sucediendo de tal manera que cuando uno tiene ganas de hablar de un tema, siempre la realidad nos sorprende con algo que va eclipsando lo que uno quería decir. Tenemos material sobrado. Cuesta realmente acotar, no solamente a lo nacional, pasan muchas cosas en este tiempo en el ámbito internacional. Corina Machado, premio Nobel, se ha reunido con el frustrado premio Nobel, ese ogro de la progresía y del mundo woke, con pelo de zanahoria, que ha puesto al mundo de cabeza y que está haciendo más por ciertos derechos, paradojalmente, que toda la hipócrita contrición de cierto mundo que prefirió mirar para el lado durante los últimos años. Estaba pasando cosas en Venezuela, situación de la que eso da para un programa, ustedes bien lo entienden. ¿Qué está pasando en Irán? Que no es un tema menor. Y nadie dice nada, ¿eh? No, 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 15.000 no. muertos. Y la izquierda en silencio. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y lo más notable es que la democracia parece que solamente se defiende o se critica a ciertos dictadores según el color del dictador. Esa es la Hay hipocresía. dictadores amigos. Ah, hay mucha hipocresía, así es. Y las feministas muy calladas también con el rol de la mujer en Irán. Eso Mm, también llama la atención, ¿eh? así es. Bueno, bueno, tenemos, como digo, mucho panorama en lo internacional, pero vamos a acotarnos a lo que está pasando aquí adentro. También tenemos mucho material vuelco en el caso Chuñil. Así que vamos partiendo con este temazo, del que me imagino tanto tú, Martín, como tú, Cristóbal, tendrán cosas que decir. Dejo el micrófono abierto. Sí, es tremendo lo que está pasando. El vuelco del caso Chunil. Hoy día veía las noticias y lo que se daba a conocer y me sorprendía mucho. Los tres hijos detenidos, el yerno con arresto domiciliario, hoy día salió. Supimos hace poco que un adulto mayor fue golpeado y él era el testigo clave del caso Chunil. Lo encontraron A ver, golpeado en perdón, su casa. eso no este detalle yo no lo conocía porque no he visto Hace noticias. A ver, poco salió la noticia, hace unos minutos. ¿ya? ¿Qué? Eh, un adulto mayor que era el testigo clave lo encontraron golpeado en su casa. Ahí nos podemos dar cuenta de la magnitud de esto. Sabemos más o menos cómo fue los sucesos, que Julia Chunil estaba defendiendo a un adulto mayor que su hijo, el hijo de Chunil, estaba asaltando. Se produjo un forcejeo que terminó con la muerte de Julia Chunil por que la asesinó el propio hijo ahorcándola. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Y además, agreguémosle que este es el tercer asesinato en la casa de Julia Chunil. Entonces ahora este caso que se abanderaba a la izquierda, que el hijo de Julia Chunil se paseó por todo Chile, como por ejemplo con Valeria Cárcamo, con, si no me equivoco, se me fue el otro nombre, con Fabiola Campillay, que lo llevó al Congreso de esa magnitud, diciendo que el vecino del predio habían quemado a Julia Chunil, todo eso se fue a la borda. ¿Ah? Todo eso era mentira. Se abanderaron con una causa supuestamente medioambiental y tenían al propio asesino defendiéndolo y con ello. A mí me sorprende. No, no, increíble. Cristóbal, por favor, te escuchamos. Micrófono. Ah, ya, bueno, sí, sí, a mí más que nada lo que me sorprende, más allá de lo que dijo Martín, que básicamente ya lo dijo todo de forma muy acertada, a mí principalmente lo que me sorprende es el giro político que surge en torno a esto, porque al final, poco a poco vamos viendo lo que son la realidad de las cosas. Hay que recordar que esta causa de Julia Suñil, esta dirigente mapuche, hubieron
muchos políticos que se abanderaron con este caso, que intentaron sacar provecho de la situación, si no me equivoco, incluso echándole la culpa a su asesinato a posibles causas de un empresario, si no me equivoco, para intentar en cierta forma, bueno, como siempre intentan hacerlo, desprestigiar la imagen del empresario, haciéndolo ver como si fuera algo malo, como si fuese un burgués opresor, como suelen hacerlo ellos. Entonces, que este caso haya dado esta vuelta y ahora sepamos la verdad del caso Julia Chunil, desde luego a mí me parece sumamente positivo y que una vez más revela cómo verdaderamente son estas personas. A ver, yo, claro, los escucho y creo que, claro, o sea, va bien dirigido lo que ustedes comentan, en mi opinión también, porque vamos a decirlo así, homicidios ocurren todos los días en Chile y parricidios también. Sabemos que son brutales, pero ocurren. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la diferencia específica de este caso que hace que esté siendo tan comentado? Y la diferencia específica es el nivel de instrumentalización que se hizo de entrada, aún sin conocer exactamente cuál era la dinámica de los acontecimientos, de elaborar un relato afín a sus tesis políticas. Y en este caso esto tiene nombre y apellido, el Partido Comunista Chileno y ciertos sectores del Frente Amplio se han dedicado a agitar todo lo agitable, a excitar todo lo que se pueda, el rencor de unos por otros, digamos, eh, para sacar ciertos réditos de corto plazo. Resultado, efectivamente tuvimos a un agricultor con más de 5 amenazas muy verosímiles de muerte por este tiempo, con su fotografía dando vuelta por todo Chile, y además con una construcción en los medios, apoyada por algunos medios, además, y algunos conductores, en la cual el verosímil discursivo era los terratenientes, los usurpadores contra los derechos de un pueblo ancestral, contra una dirigente eh, medioambiental, que ahora sabemos también que ese es otro tema interesante. Julia Chuñil nunca fue dirigente medioambientalista. Es otra cosa increíble. Entonces, es un relato que se cayó completo y lo que queda dando vuelta efectivamente es el nivel de manipulación de ciertos grupos que yo lo tengo que decir. Aquí hay una irresponsabilidad muy grande, en mi concepto es que grupos que tratan de obtener rédito excitando el rencor de Caín contra Abel, aquí en el siglo XXI, en todo Chile, digamos, que se tratan de esparcir la idea de que somos nosotros contra un enemigo perverso. Bueno, eso solo sirve para crear odiosidad y para ir aproximándonos a un año que se prevé complejo, muy complejo. Eh, este es el tipo de personas que finalmente le baja el precio a cuestiones que no son poco importantes. Miren, los derechos humanos, yo siempre lo he dicho, los derechos humanos son tremendamente importantes, pero ha sido tal el nivel de instrumentalización que se ha hecho de ese tema a lo largo de estos últimos años, que si tú le preguntas al 90% de los chilenos no quieren oír más de los derechos humanos. O sea, tienen tigre a los derechos humanos. Y claro, yo no los culpo porque hay personas que han basureado a tal punto el concepto, tratando de explotarlo políticamente, sacar rédito a partir de él, que han generado más anticuerpos que adhesiones. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy día con el tema Julia Chuñil a propósito de la famosa causa mapuche. Oiga, y el intervencionismo que ocurrió desde noviembre del 2024, que empezaron las marchas por Julia Chunil, que uno salía a la calle y veía letreros, ¿dónde está Julia Chunil? A Julia Chunil la quemaron,
incluso diputados de la República firmando eso en la propia sala del Congreso, diciendo a Julia Chunil la quemaron y fue un empresario que era de derecha, que era agrícola o forestal, si no me equivoco. Entonces, ese intervencionismo que lo vemos también en el caso Crespo. Es verdad. ¿Ah? Entonces, Es verdad. va todo al final, la izquierda se dedica a intervenir las causas judiciales. Lo vimos la misma ministra de la Verdad, la ministra Vallejo, desde un micrófono desde La Moneda, diciendo que dónde está Julia Churil que la quemaron. Entonces, eso me parece muy grave, A muy, muy ver, grave. Y ojo, aquí a mí me gustaría hacer un inciso de cómo esto paradójicamente siempre se repite, este caso de instrumentalización, porque al final esto no es algo que haya sido un suceso reciente, esto ya es al final más de lo mismo, de que la izquierda últimamente se está encargando de transformar tragedias humanas en banderas políticas antes de siquiera contar con una verdad judicial. Mismo, por ejemplo, el caso del Cabo Zamora o el caso de Claudio Crespo, que hace poco fue absuelto. Es decir, ahí tenemos casos bastante similares sobre cómo tragedias humanas, como lo de Claudio Crespo o Cabo Zamora, se instrumentalizó con la finalidad de desprestigiar a las Fuerzas Armadas de Chile antes de que siquiera exista un veredicto judicial que dicte que lo que ellos están diciendo es verdad o mentira. Entonces, ya para mí esto es claramente parte de una estrategia política y creo que es realmente una pena que siga sucediendo y que la gente no pueda darse cuenta. No sé qué opinará ahí usted, Rodrigo, sobre eso. Martín, por favor, es que pidió la palabra, ¿ya? Sí, Sigamos entonces. cortito. Hay varios medios de izquierda que hoy dicen que hubo un gran contingente policial que ingresa violentamente al hogar y detiene a la familia de Julia Chunil con pruebas falsas, testigos protegidos y montaje televisivo. O sea, están defendiendo a los propios asesinos. Eso es que sorprende mucho esto. No sé si Sí. sorprende, pero me parece sumamente grave. Sí. Mira, el tema es que se está creando un nivel de odiosidad. Es casi una profecía autocumplida. O sea, estamos volviendo a una época que no se veía en Chile yo espero que no ocurra, ¿eh? Pero ¿qué pasó en los 70? ¿Cuál fue el hecho distintivo en los 70? Salieron chilenos a enfrentarse. Salieron chilenos a enfrentarse con lo que tenían. En ese tiempo era, bueno, a cadenazos, a golpes, incluso a balazos. En menor medida, pero también ocurrió. Y se dio el fenómeno de que determinados sectores de la política de aquel tiempo llegaron a odiar al adversario. Llegaron a odiar al adversario. Y a veces, claro, uno no se da cuenta que se va metiendo en estas dinámicas. Y yo siempre prefiero advertir de esta situación, porque entre decir y no decir, prefiero decirlo. Uno entra en una deriva muy peligrosa ahí. Y esto es un tema, mira, como estamos hablando de este tema, esto ya van a ver que esto puede traer mucha cola todavía. Ahora, en el caso de el fallo de Crespo, porque alguien decía, salió gente a crear un relato antes de que se pronunciaran los tribunales, pero habiéndose pronunciado los tribunales, igual hay personas que están desconociendo el fallo. Eso es lo que está pasando en este minuto. O sea, hay gente dirigentes de partidos políticos, presidentes de partidos políticos y el presidente de la República, que han salido sin haber leído el fallo, solo habiendo escuchado parcialmente el veredicto, a descreer de la justicia del mismo, a cuestionar inmediatamente la proporcionalidad del mismo. Es decir, en la cabeza de algunas personas hoy día, eh, el veredicto respecto de lo ocurrido con el carabinero Crespo estaba adoptado, no importa lo que digan los tribunales de justicia. Eso es muy grave, es muy grave. Quiero preguntarle a los dos, tanto tú, Martín, como Cristóbal. Primero, que cada uno de ustedes pueda decir qué le parece el veredicto, en este caso, y las declaraciones del presidente y en general del entorno del presidente al respecto. Ya.
El veredicto me parece bastante razonable, lo estuve escuchando bien. Se habla de legítima defensa. También se dio a conocer que Gustavo Gatica no andaba sacando fotografías, no andaba jugando en la marcha, andaba con una piedra atacando a Carabineros. Y no era una marcha pacífica, era una marcha violenta, que incluso el nivel de fuerza de Carabineros está, ¿cierto? Por cada nivel se va viendo qué se aplica, qué tipo de arma no letal o letal se aplica. En ese nivel de fuerza que estaba la marcha, se pudo haber aplicado armamento de fuego, o sea, una arma letal. Y se optó por aplicar un arma no letal que era los balines, ¿cierto? De goma, si no me equivoco. Entonces, ahora vienen acá el presidente que le parece que no le gustó mucho, parece el veredicto, y muchos diputados y políticos de izquierda aquí a criticar. Generó esto también un conflicto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Comunista con el Partido Socialista por la ley Naim Retamal. Entonces, aquí se tiran la pelota unos con otros en vez al final no creen en la justicia, básicamente. Si la justicia nos falla a su favor, no creen en la justicia. Que Así la es. jueza era de derecha, que la jueza estaba manipulada, y que aquí Claro, y siguen inventando cosas. claro. Cristóbal, Y no, yo opino, me sumo a las palabras de Martín, yo creo que ellos solo creen en la justicia cuando les beneficia a ellos. Al mm, final, esta persona, Gustavo Gatica, digamos, aquí en la Fundación nosotros tenemos una frase que es de que el precio de la libertad es la responsabilidad. Si esa persona en su libertad decidió ir libremente y voluntariamente a una manifestación que no era precisamente pacífica, que era violenta, donde habían enfrentamientos civiles entre la sociedad civil, entre gente que estaba armada, frente a carabineros que son al final los garantes de seguridad, él sabe lo que se estaba metiendo, él sabe el riesgo que estaba corriendo. Entonces, que ahora, claro, venga a decir que va a llevar esto hasta el final y seguir echándole la culpa a Claudio Crespo y que más encima salga el presidente a respaldarlo, la verdad me parece una hipocresía total. O sea, él dice que estaba sacando fotos, pero bien sabemos que en esta historia delictual, al menos cualquier persona con dos dedos de frente no iría a sacar fotos a un escenario tan peligroso como ese sabiendo lo que se expone, ¿cierto? no, pero en este caso hubo un video además. No sé si lo sabías. Hay un video que lo muestra este señor Gatica, digamos, no tomando fotos, arrojando Sí, piedras. sale para la piedra, sí. Exactamente. Claro, y yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si esa piedra que lanzó Gustavo Gatica le hubiese quitado el ojo a un carabinero? Por supuesto, si aparte, esa es la tesis que se llama la exposición al riesgo. O sea, yo me estoy exponiendo, yo me estoy colocando en la situación. Entonces, que te Y tiene diga a que mí, asumir las consecuencias. claro, claro. Interesante, aprovecho de acotar lo siguiente para quienes nos están escuchando. ¿Dónde juega Naín Retamal en esto? La ley Naín Retamal, que es una ley que se dictó con posterioridad a lo sucedido en la situación de Gustavo Gatica, es una ley que lo que hace es que modifica el tema de la legítima defensa tratándose de la fuerza policial. Se crea una figura que se llamaría algo así como legítima defensa privilegiada, donde hasta antes de la ley Naín Retamal, los carabineros tenían que probar que actuaron dentro del marco de legalidad, ¿ya? Entonces, esta presunción de legalidad ahora, o sea, esta legalidad en los actos de carabineros a partir de la ley Naín Retamal ahora está presumida. Por lo tanto, se invierte el peso de la prueba. Quien tendrá que probar que Carabineros no actuó dentro del marco de las atribuciones a partir de la ley Naín Retamal es aquel que alega que Carabinero habría actuado fuera del marco normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hizo como una manera de tratar de darle cierta seguridad a Carabineros cuando actúa.
Porque recordemos que el contexto en que se dicta esto es el contexto de una deslegitimación total de Carabineros. De manera tal que Carabineros eh, no se sentía seguro para poder actuar frente a situaciones concretas de desborde del orden público, con la gravedad que eso significa para cualquier país, para cualquier Estado. Así es donde nace la ley Nadir Retamal, que fue promulgada por este gobierno. ¿Mm? Y esto es lo notable, que aparentemente, cuando el gobierno supo que el Partido Comunista iba a enviar la ley Nadir Retamal, aún sin promulgar, al Tribunal Constitucional, el gobierno pisó el acelerador, Sí, ¡pum! Y la sacó, la promulgó de inmediato, dejando sin piso la opción de ir al Tribunal Constitucional. Y eso es lo que habría aflorado, porque ustedes saben, cuando una ley penal puede generarle un beneficio al imputado, aunque se dicte con posterioridad a los hechos, se puede aplicar. Es uno de los casos de excepciones al principio de la irretroactividad, que es la regla general en materia legal. Bueno, en materia penal hay excepciones a la irretroactividad. Cuando la nueva ley puede ser más beneficiosa que la ley anterior que se deroga en virtud de esta norma. Entonces, aparentemente, esta presunción de legalidad habría generado también un marco de uno de los fundamentos que estaría debajo del veredicto y que no se habría logrado desvirtuar esta presunción. Entonces, esto ha motivado la furia del PC, que culpó al gobierno de Boric. Y Boric, como es su costumbre, hasta el último día, reaccionó como un cobarde, pues. Y sí, dijo, no, 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 yo no soy el autor de esta ley, pero como si el caso no tuviera valor que el gobierno la promulgó. claro, y lo tiene como uno de los 1000 logros. Y Tiene, lo tiene como uno de los mil sí, logros, efectivamente. y Entonces, perdón, 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 es que, el dale, mismo dale. frente, no, sí, el mismo Frente Amplio critica a su propio gobierno, eso es lo más sorprendente. Sí, un Es chiste. increíble, es un chiste, la verdad que es un chiste. Eh, y ahora, algunos dicen que este fue el momento perfecto para el Partido Socialista, que aprovecha de rasgar vestidura y decir, no, mira, yo perdona que se lo diga, el Partido Socialista ha sido uno de los partidos más basureados por esta generación de muchachos que llegaron a la política diciendo que ellos, a diferencia de gente como el Partido Socialista y otros, tenían las manos limpias, ustedes se acuerdan, eran pro, o sea, y casi como por lástima, le abrieron un pequeño espacio a la gente del PS al inicio del gobierno. Y el PS, sin chistar, se dejaron basurear, los trataron como el unto. Sí, Y ahora la parte distinta es que ahora la mecha del Partido Socialista se acortó. Ahora el PS se volvió de mecha corta y dijo, no, 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 se acabó la coalición. Es lo que muy muchos tarde, interpretan. ¿Ah? Sí, pero muy muchos lo tarde. interpretan como estaban buscando la excusa para decir adiós. ¿Tarde? Porque aparentemente soplan vientos que dicen que va a haber un intento en esta nueva oposición de reconfigurar una oposición de centro izquierda. Claro. ¿Mm? Por ahí va, por ahí iría, toda esta jugarreta, por ahí Es iría. una estrategia, claramente, Porque está el todo extremo ya pensado. no le funcionó. ¿Ah? Porque el extremo ya no les funcionó. Sí. Ahora, quiero dejarles una pregunta, a ver qué les parece. ¿Qué les parece, estimados amigos? Esta es una pregunta que ya vamos a entrar a algo complejo y como nos va quedando poco tiempo, la vamos a desarrollar, por lo menos parcialmente, esta, como parte de nuestra segunda etapa. Pero el caso de Fabiola Campillay terminó con un condenado a 12 años de 12 cárcel. años. Sí, 12 sí, años. 12. Un Patricio Maturana. carabinero de apellido Maturana, ¿ya? Que aparentemente actuó en un marco, en un contexto muy similar al del carabinero Crespo.
una distancia considerable. Hay rumores de que habría habido un compromiso de parte del presidente electo, redoble de tambores, de indultar a Patricio Maturana. Está ese compromiso. Hace un Ya, año muy se bien. dijo públicamente. Tú te tomabas la cara. Bien. No pensé que iba a decir otra cosa. Me imaginé Eh, cualquier otra cosa. no, 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 no. Te imaginaste. Ya. Entonces, les dejo el tema para que comencemos el próximo bloque con la pregunta, y esto también para nuestros auditores. ¿Es conveniente comenzar la nueva gestión con un indulto semejante? Pros y contras. Lo analizamos en el próximo bloque. Y ya estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Vamos, somos chilenos, y siempre en la compañía de la gente de Radio Portales y, por supuesto, Martín Álvarez, como siempre, y Cristóbal Linebock, saludando hasta ahora a todos quienes nos están escuchando, como que lo estén pasando bien, relajando hasta donde sea posible, porque estas informaciones tratamos de digerirlas, pero algunas son más complejas que otras. Bueno, mientras algún auditor desprevenido está fumándose un cigarro hasta ahora mirando hacia la ventana, nosotros vamos adelante con el tema que habíamos dejado pendiente, es decir, y abrimos los fuegos contigo, Cristóbal, en este caso, el gobierno tiene como uno de sus compromisos, el nuevo gobierno, el indulto de Patricio Maturana, con lo ocurrido con la senadora Campillay, que carabinero que, digamos, por hechos similares a los, a los que ocurrieron en el caso de Carabinero Crespo, que fue absuelto, a este carabinero lo condenaron a 12 años. ¿Qué te parece a ti esta medida? ¿Debe ser implementada ahora? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, Cristóbal? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, la verdad, como una excelente medida de cara al próximo gobierno, porque esto es propuesta de cara al futuro, ¿cierto? No, no creo que lo haya propuesto este gobierno. Lo del indulto es una medida de este Claro, nuevo gobierno. Es una medida del gobierno ya. elegido, que aún no asume. Eso, es decir, es una medida comprometida, digamos, para la primera etapa del gobierno. O sea, una de las primeras cosas que aparentemente, así estaría dicho, a las que se habría comprometido a hacer en días de gobierno, por decirlo así, el presidente entrante, sería indultar al carabinero Patricio Maturana. Ese es el contexto y de eso vamos a hablar por una razón. Ya se la, pero quiero partir conociendo la opinión de ustedes sobre esa medida en concreto. No, sería espectacular, me parece. Todo lo que tenga que ver con restaurar el respeto hacia nuestras instituciones, sobre todo una institución tan importante como lo es Carabineros, que se encarga de resguardar el bien público, el bien común, sobre todo después del prestigio que sufrieron en 2019, me Ujú. parece sumamente positivo y creo que en parte poco a poco también se va haciendo justicia. Se hizo justicia con Cabo Zamora, hace poco se hizo justicia con Claudio Crespo, que si hiciera justicia, creo yo, con Patricio Maturana también sería un excelente indicio y además de eso también me parecería que transmitiría un excelente mensaje de cara a cuando intenten llevar a juicio otra vez a carabineros o a algún carabinero que haya estado en circunstancias parecidas a Patricio Maturana, a Claudio Crespo, a Cabo Zamora, y que lo vuelvan a pensar dos veces a la hora de intentar desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas. Porque al final, Sí. ¿Mm? si Sí, sí. nuestras Fuerzas Armadas se continúan desprestigiando, ¿qué nos queda para resguardar el orden público? Entonces, a mí me parece una excelente medida y ojalá que pudiese llegar a concretarse. Sí, tú dices hacer justicia, y esto ya se lo voy preguntando también a Martín, pero los tribunales de justicia en este caso se pronunciaron y hemos dicho que los móviles políticos de un determinado sector no deben por qué llevarnos a calificar de justo o injusto los fallos de los tribunales. En este caso hubo una condena. No sé si, Martín, este indulto es un acto de justicia realmente o es otra cosa. ¿Mm? Claro, Sí. aunque, disculpe, que ojo que con Cabo Zamora también hubo una condena.
Ujú, entiendo. Sí. Bueno, Claro, bueno, la diferencia con Crespo es que aquí hay condena con Maturana, 12 años, y ya lleva un par detenidos en la mm, cárcel de Rancagua. Este compromiso que hizo José Antonio Caz, tengo entendido con el mismo Patricio Maturana cuando lo fue a visitar a la cárcel hace, con la familia. de indultarlo, a mí me parece una buena medida. Pero ¿qué generaría esta medida? Esa es la pregunta. En un caso tan bullado como el de Fabiola Campillay, agregándole que es senadora, ¿cierto? Generaría una polémica tremenda. Habría que hacerlo o el primer día de que salga electo José Antonio, el primer día entrar directo a eso y que pase la semana y después al final eso se olvida, por así decirlo, ¿cierto? Pero va a ser O, complejo, es muy o, complejo o lo tiraría para el último año de gobierno, a lo mejor. también, pero va a dejar al Patricio Maturana, al capitán Maturana 4 años más. En alguna época se coqueteó con la posibilidad de indultar a los presos de Punta Peuco. Yo me acuerdo, eso ocurrió con el gobierno de Piñera y nunca se Sí, les indultó. Y al no, final nunca se les indultó. Fue un claro, compromiso, pero un vamos a compromiso ver, que no se claro, cumplió. es el tema, es un compromiso. Yo espero que de verdad se cumpla, pero lo veo complejo, la verdad. Analizándolo y sinceramente lo veo complejo a raíz de todo Mire, lo que está pasando. ya, sirva este momento para pensar en lo siguiente. Yo se lo propongo también como parte de la reflexión. Al gobierno de Sebastián Piñera se le trató de un gobierno cobarde, un gobierno que entregó todo, entregó la oreja. Y de hecho yo mismo creo que el gobierno de Piñera eh, efectivamente entregó demasiado, es lo que yo siento, lo que yo vi. Pero ha pasado el tiempo y me pregunto qué habría ocurrido si Piñera no hubiese hecho lo que hizo. Y siempre una de las razones que Sebastián Piñera tuvo para justificar por qué actuó como actuó, no es que él no haya podido, decía, haber actuado de una manera distinta, pero que él pensaba que era la única manera en ese momento de evitar muchos muertos. Y por eso tomó la decisión de entregar un montón de cosas. Entre Eh, ellos entregó la Constitución, entregó el presupuesto de la nación, entregó la iniciativa presidencial en ciertas materias que la propia Constitución le reserva, para todas aquellas que rogan gasto, entregó la presidencia a manos de un parlamentarismo de facto, entregó todo. En el plano de los valores abrió la puerta al matrimonio homosexual como una concesión para ganar espacio, respaldo. tiempo, aire, en un momento en que su gobierno otra vez empezaba a ser asfixiado por la oposición golpista de la época. Y, y sin embargo, la cuestión siempre está dando vuelta ahí. A mí me da vuelta. A mí me da vuelta. Es decir, eh, tiene razón Piñera en decir que eso nos ahorró la posibilidad de que hubiese habido muertos en Chile. Fue una manera de comprar paz social finalmente. ¿Hasta dónde uno se entrega en nombre de la paz social? Esa es la otra pregunta. Porque también vale la pena preguntarse si es vivir en una democracia el tener que convivir con el chantaje permanente de que si yo no hago lo que a un cierto grupo le gusta, entonces me van a caer en la calle y me van a tratar de voltear el gobierno. Bueno, eso es. Sí, complejo el tema. Claro, ¿qué hubiera pasado? Quizás Claro, estaba lo cierto de que hubieran habido más muertos. La pandemia también ayudó a frenar toda la crisis no, del estallido delictual, pero claro, no tenemos cómo saberlo. Y ya no, está, no lo tengo. ya, ya fue. Esperemos que eso no se repita, a que este gobierno sí sea firme y que no caiga en entregar tantas cosas, porque las cosas se pueden conversar, ¿cierto? Lo técnico se puede dialogar, pero los principios, las convicciones, eso no. Y veremos si este gobierno, yo creo que yo le tengo fe, la verdad.
pero muchos dicen que sería un gobierno piñerista y lo vemos con la incorporación de mucho Chile Vamos. Bueno, pero aparentemente el gobierno de Piñerista tiene algo del primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan que el primer gobierno de Sebastián Piñera optó por personas que venían del mundo de la empresa privada, más que figuras de partido? Y todo indica, los rumores están sonando, que de cara a la configuración del primer gabinete, sin perjuicio que habría ciertas concesiones a los partidos a razón de un ministro por partido y dos subsecretarías, ese sería más o menos, pero que el perfil que le gusta al presidente es el perfil del hombre que viene más que una trayectoria en el ámbito de la política, que ve aquellos que provienen del mundo de la empresa privada, lo que es de alguna manera irnos preparando para un escenario parecido a Piñera 1. ¿No se corre el riesgo de que pase lo que pasó en ese primer gobierno? ¿Se acuerdan qué es lo que ocurrió? Que no alcanzó ni a promediar su gestión cuando tuvo que llamar de emergencia a los viejos tercios de los partidos. ¿Se acuerdan de eso o no? Primer gobierno de Piñera, yo la verdad que no me acuerdo mucho. He leído un Bueno, poco, pero tenía 4 años, pero, así que. pero fue así. Chupalla. Sí, Fue así. sí, Terminó antes de que se completara la primera mitad del gobierno, llamando a todos esos personajes que él no quería tanto, porque él prefería, porque a veces la experiencia política y el diálogo entre los actores se requiere cuando tú tienes que tratar de avanzar y que generar un clima de cierta confianza. Entonces, y ahora perdona, y esta configuración, y aquí les doy la palabra, ha traído un primer coletazo. Se acabó un socio que dijo, yo no me siento cómodo en este diseño. ¿Quién fue, Cristóbal? No tengo la cifra exacta en este momento. Johannes ¿Pero Kaiser, quién? No, Partido Johannes Nacional Libertario. Kaiser. Yo Johannes Kaiser. con el ministerio. Pero es que eso Son, era súper predecible, por así decirlo. claro. Sí, En el Sí, tú bueno, parte, dices, y eso también es todo un temazo. ¿cómo controla Johannes Kaiser en un ministerio? Johannes Kaiser le gusta tener esa libertad de poder decidir y tomar decisiones. Y iba a estar ahí, eh, prácticamente le iban a estar mandando, por así decirlo, y obligando a hacer cosas que quizá él no quería hacer. Iba a durar un mes en un ministerio. ah, Claro, al final, a mí me parece que se podría haber repetido lo mismo que pasó de él porque Johannes, por ejemplo, se salió del Partido Republicano. Al final Johannes se sale de Republicanos por sus conflictos con Kast. Entonces, claro, si en un eventual gobierno de Johannes con Kast, a mí no me hubiese sorprendido que volviese volviera a ocurrir lo mismo, porque al final son dos personas con diferencias bien marcadas políticamente y eso a la hora de gobernar, claro, es un inconveniente. sí, se ha escuchado decir que habría habido un análisis dentro del el futuro gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, de que les es más riesgoso tener a Kaiser dentro del gobierno que fuera del gobierno. Claro, entonces mi impresión es que nunca estuvo en los nombres para algún cargo. Sí, yo Nunca te creo, estuvo Johannes. me parece que, Fue me parece que la prensa la que hizo esa presión y puso ese nombre en un ministerio de defensa. Sonaba como ministro de seguridad también, pero fue la prensa. En así el es. gobierno electo, en la oficina presidencial, no estaba ese nombre, diría yo. Y Claro, yo, exacto. Además, yo ¿Mm? es una persona que funda su partido con la consigna de ser intransable en valores y principios, cosa que quizás dudosamente hubiese conseguido en caso de formar parte de un eventual gobierno de José Antonio, con las diferencias que mencionamos anteriormente. Entonces, al mismo tiempo, parece que también es una buena oportunidad para Johannes de que, estando fuera del gobierno, siga consolidando su proyecto político que al final es muy reciente todavía y sigue más o menos verde. Sí. Bueno, se está tratando de fabricar la idea de que el gobierno entrante, antes de asumir, se ha visto con alguna clase de dificultades,
Yo creo que es una Mm, crítica muy mezquina, tanto lo que sí, pasó con la situación del corredor humanitario, en las primeras conversaciones con Gerí en Perú, y ya le están cayendo encima, y ahora también la idea de que estos socios no se quieren sumar. Lo que marca un poco, y esto hay que poner atención, este puede ser el tono permanente de la futura oposición al gobierno de Kast. O sea, una oposición muy poco constructiva, por decirlo así. claro, sí, así va a ser, totalmente de acuerdo. ¿Y qué le parece el nombre de Rodolfo Carter en el Ministerio de Seguridad? ¿No le parece una mala decisión sacar a Rodolfo Carter Me como parece una senador? mala decisión, pero creo, no sé si esto ya es de dominio público, pero si no les doy la primicia. No, ya está cerrado. Se queda en el Senado, ¿Ah, sí? se queda en el Senado. Me parece una buena decisión. Yo creo que sería algo mal visto y pensar en los votantes que le dieron el voto a Rodolfo Sí. Carter Claro. después de designar a alguien ahí en la Araucanía. Por supuesto, y yo creo que terminaría metiéndole mucho ruido Sí, que ser ministro del Interior nunca deja, o ministro de Seguridad. sí, es algo Ser complejo. ministro de Estado, siendo un cargo complejo, si alguien quiere ser de verdad presidente de la República, ese es el desafío que tiene que asumir. Por encima de una carrera parlamentaria, ahí está hoy día, te diría yo, el peso específico que uno tiene que mostrar si quiere ser presidente, salvando esta excepción a la regla que hemos tenido en estos últimos 4 años, que solo que yo, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dicen. ¿Ah? Pero salvando aquello, era una oportunidad, pero claro, que habría precisamente el flanco de defraudar a un electorado que confió en él, además que Carter fue uno de los que obtuvo más alta mayoría en Chile. Sí. Sí, Entonces, Claro, exacto. Hubiese sido una elección democrática, al fin y al cabo. Que tanta persona haya confiado en él y que en base al electorado que le iba a representar, lo haya dejado tirado para que asuma otra persona y él irse a un ministerio en pos de su beneficio, hubiese sido un claro debilitamiento de la democracia. Entonces, así que no, que, aún, diga. no, no, eso, que bueno que se haya quedado. Me parece muy positivo. Me parece que un completo acierto y que hubiese sido un gran error haberlo sacado, sobre todo por lo que representa institucionalmente para nuestra democracia en Bueno, Chile. al menos off the record es lo que yo me he informado. No sé si sí. esto ha salido en los medios, Vamos a pero saber en 4 días más. 4 días quedan para saber el gabinete. 4 días, señores. Así que yo de todas Los maneras, candidatos al Ministerio de Seguridad están todos en el Parlamento. Enrique Basaletti, Cristian Vial, Rodolfo bueno, Carter. Los que integraban el equipo de seguridad fueron electos. así Hablando de es. seguridad, en estos últimos minutos podríamos tocar el tema de la toma de San Antonio. La mega toma. Bueno, La meta. Sí, la mega toma de San Antonio, una toma profesional hecha con topógrafos, con arquitectos, con ingenieros, calculistas, incluso una cosa con alumbrado eléctrico, donde hay una gran presencia de elementos del crimen organizado, mafias, eh, que están controlando todo este fenómeno. sí. Y La, ¿Mm? la ex alcaldesa que era del Frente Amplio, Constanza Lizana, que no fue reelecta, fue quien asesoró a esa familia o a esa gente Una para que barbaridad. se tomaran esos terrenos. Hay unos Es, audios ahí circulando hace un tiempo y eso está comprobado. es una barbaridad, yo te digo, esto es una cosa más de estas irregularidades, de este mundo sin sentido. Y bueno, eh, cerca de 10.000 familias metidas ahí. Y el desalojo, ¿cómo ha sido Ah, esto? Este es el cuarto día de desalojo, si no me equivoco, tercer, cuarto día. aquí viene. Lo violento que ha sido. 2 carabineros variados, un detenido que además tenía pensión de gracia de estos que participaron en el estallido delictual. Uno de ellos era beneficiado con una pensión de gracia dada por este gobierno, el mismo gobierno que quería expropiar ese terreno para dárselo a narcotráfico. Claro, tenemos claro que todos no son delincuentes, hay familias que son esforzadas de trabajo, pero la gran mayoría tiene prontuario policial,
son narcotraficantes, participan en el crimen organizado, son delincuentes básicamente. Le iban a quitar los recursos a familias del sur, ¿cierto? Que estaban haciendo la fila para expropiarle el terreno acá en San Antonio. Y lo Efectivamente, vimos ¿no? estos días, lo vimos cómo eran de violentos, con bombas molotov, barricadas, cortaron el tránsito, tenían el puerto aislado, fue tremendo la violencia y la organización, eso es lo que llama la atención, todo organizado. Y la mala organización que tuvo el delegado presidencial cuando llegó a San Antonio, el primer día de desalojo era tremendo. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Estamos totalmente de acuerdo. Y es una situación que demuestra también cuán eh, errático han sido e irresponsables la gente de este gobierno que tuvo una tolerancia extrema con este tipo de fenómenos que como señal de orden público es pésima. Va exactamente en contra de lo que de lo que ahora a último minuto este gobierno está diciendo, que ellos sí les importa el orden público. La verdad es que con este tipo de medidas no se ve cómo, ¿ah? De verdad que no se ve cómo. Ha sido, yo creo que en esta materia yo voy a reivindicar el trabajo del que suena como futuro ministro de Vivienda, ¿ah? Iván Poduje. Iván Poduje ha aportado muchos datos, mucha información dura para poder comprender realmente el nivel de sinvergüenzura, aparte de la organización, que llama mucho la atención, que hay detrás de esta toma y las consecuencias graves que esto tiene de amparar una situación como esta eh, para todo lo que es la política de vivienda que tiene el Estado de Chile. Porque esto hace estéril esta idea de ponerse a la fila y esperar. No, pues ¿para qué? Si basta con tomarme un terreno. Entonces, es una situación súper lamentable y esto de que nos hemos enterado de que efectivamente uno de los que disparó a Carabineros, y no Balines, le disparó con arma de fuego, era uno de los que este gobierno premió en 2019 con una pensión de gracia. Entonces, E- ¿Esas pensiones se pueden revertir? sí, yo creo que sí se pueden revertir. Sí, son La, reversibles. pri- la primera acción que debería hacer el próximo gobierno es sacarle a todos No, los totalmente de acuerdo. delincuentes la pensión de gracia. Totalmente de acuerdo. Totalmente, por lo menos a los que están cometiendo delitos. O sea, eso es evidente. ¿Cómo no puede ser que alguien esté recibiendo una pensión de gracia del gobierno, casi por favores, por servicios prestados a la nación, digamos, por decirlo así, ¿ah? Entonces, es una barbaridad. Bueno, se vienen momentos bastante interesantes para el país. Agregaría con cierta dosis de complejidad en un clima que tiene mucho de profecía autocumplida. Hay una especie de inclinación inconsciente por parte de distintos grupos a, a tener motivos para ir al clinch a partir del mes de marzo. ¿Mm? Yo esperaría yo, ojalá que, sobre todo en ciertos sectores de la política, que los hay, lo que pasa es que no son tan protagonistas, que haya la convicción de que en tiempos de crisis la cohesión social, y no es la exacerbación del conflicto, sino la cohesión social, es clave para transitar y salir bien parados de una crisis. ¿Mm? Es clave. Y Chile tiene muchas oportunidades en el país que vamos a entrar a vivir. Tenemos un precio del cobre histórico, tenemos una situación internacional que hace muy proclive la tendencia en general a frenar el fenómeno de la inmigración masiva y de forma ilegal. O sea, va a venir un ordenamiento en ciertas materias que forman parte del núcleo de las promesas de campaña del nuevo gobierno, tanto en lo que es materias de orden público, control de la migración y también recuperación económica. Entonces, esperemos que esto ayude a que tengamos un buen primer año de gobierno. Yo cruzo los dedos porque así sea. Últimas palabras, Cristóbal, últimas palabras, Martín, antes de decir adiós. Sí, bueno, agradecer nuevamente la invitación, pero claro, como decía usted, se viene un año complejo. ¿Mm? Un año complejo, el gobierno va a tener grandes desafíos en materia económica, materia de seguridad, inmigración,
y vamos a ver cómo lo va a sobrevivir. Yo tengo bastante fe de que lo va a hacer bien. Esperemos que así sea, que se tomen buenas decisiones. Suenan algunos ministros ya como Mara Sediri, Iván Poduje, que ya están asegurados. Iván Poduje creo que es un gran profesional. Creo que Viña se perdió un gran alcalde, pero al menos lo vamos a tener ahora en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que va a ser un gran trabajo y esperemos y desearle el mayor de los éxitos al próximo gobierno, que lo vamos a analizar durante el año. Vamos a tener, yo creo, noticias todos los días. Con la Ujú. oposición que vamos a tener, va a haber harto que hablar. Ok. Cristóbal. Y no, por mi parte, simplemente yo creo que es afrontar lo que se viene con mucha fe y con la conciencia de lo que se viene difícil, de que se va a asumir un país en quiebra, en deuda pública, sin plata para salud, sin plata para vivienda, sin plata para educación, y donde va a tener que existir mucha reconstrucción y como usted decía, yo quiero sobre todo una cohesión social por parte de todos los chilenos. Entonces, yo, la recepción que haría sería un llamado a la unidad, a unirnos como chilenos y juntos volver a construir este país que tanto se han esforzado algunos políticos de ciertos sectores en destrozar. Sí, yo en el breve tiempo que nos queda, 2 minutos, si no me equivoco, simplemente agradecer la presencia de Martín, de Cristóbal, al programa Vamos Somos Chilenos, a quienes nos han escuchado, y bueno, espero yo que ojalá este nuevo gobierno ponga el énfasis en la construcción de ciertos niveles de cohesión, que lo necesitamos, que vuelva en el centro de las prioridades la recuperación de la meritocracia como un ideal que nos puede permitir construir un mejor país sin meritocracia. Yo creo que esa noble mentira, como alguien dijo por ahí, es muy difícil y para ello hay que intervenir ciertas áreas de manera fundamental, el tema de la educación, entre otros. Esperemos que la economía repunte. Ya veremos, estamos expectantes de lo que puede pasar y se va decidiendo. Llegado es igual a cero. De estas cosas seguiremos conversando en el próximo programa. Nos tenemos que ir, lamentablemente, así que última cosa, que grupos como la Fundación para el Progreso tengan la claridad, la conciencia de que Chile necesita ser reflexionado. Necesitamos un horizonte para los próximos 30, 40, 50 años. Y por eso tiene que existir más que nunca la convicción de la importancia de estos grupos que están reflexionando Chile y proponiendo caminos de solución. Así que fuerza para la gente de Fundación por el Progreso y todos aquellos grupos que están en esa. Un gran abrazo otra vez, un gusto estar con ustedes, Martín Cristóbal, y nos veremos en el próximo programa. Chao, chao.